Buen día, grupo. El día de hoy vamos a dibujar algunos temas básicos antes de adentrarnos en los temas medulares de la materia. Vamos a trazar líneas horizontal, vertical a diferentes ángulos y retículas en esta lámina. Vamos a empezar por, en la parte superior central, trazar dos líneas auxiliares. Recordemos de la lámina anterior que la línea auxiliar son líneas muy claritas. Vamos a colocar el título, líneas guión ángulos guión retículas. Si me faltó por ahí, prolongamos retículas. Y vamos a empezar por dividir nuestra hoja en 9 grandes espacios. Vamos a trazar primero una horizontal debajo de aproximadamente a medio centímetro. Otra debajo aproximadamente a 1 centímetro de separación. Del lado izquierdo igual otro centímetro de separación aproximadamente, una vertical. Lado izquierdo, perdón, y luego lado derecho. Y a partir de aquí vamos a tener pues un gran rectángulo. Este rectángulo lo vamos a subdividir a ojo. Recuerden que hay conceptos que, como estamos trabajando a mano alzada, pues no tenemos que utilizar regla ni escalímetro para medir. Entonces, si yo voy a dibujar 3, 6, 9 recuadros, rectángulos, entonces yo más o menos empiezo a dividir la altura. Vamos a dejar 1 centímetro de separación aproximadamente entre uno y otro, y así más o menos voy viendo, ¿no? Entonces puedo colocar estas marquitas a tanteo y visualizar si en efecto se ven la misma medida. Puedo ayudarme de esta forma. Entonces más o menos si es la correcta, trazo línea horizontal hacia mi lado derecho. Si se me va un poquito chueca, podemos ajustar ahorita. Ahorita les explico cómo. Entonces ahí ya tengo dividido de forma vertical en 3 espacios. Ahora horizontalmente vamos a dividir. Van a ser rectángulos, entonces yo más o menos calculo con este primero. Si más o menos me ajusta al centímetro, puedo servir así tal cual como lo hago yo, a tanteo. Lo hago a manera de utilizando los dedos. Ustedes desarrollarán con el tiempo pues la habilidad de que simplemente a ojo lo puedan llevar a cabo. Entonces yo ahorita a simple vista veo que a lo mejor me falta un poquito. Entonces recorremos el trazo verticalmente. Vemos esta medida. Ya ha quedado más o menos definido. ¿Sí? Entonces pudiera ser todavía que podamos ajustar un poco más, siendo muy quisquillosos en este punto. Todos estos trazos son muy claros. Es el mismo lápiz. Entonces, ya que yo puedo visualizar, ok, en este me equivoqué, fueron 4 las que tracé, pero son estas y esta línea, estas dos líneas las que van a ser las buenas, por así decirlo. Entonces puedo yo empezar a trazar ya de forma definitiva, más marcado, el trazo que yo considero el correcto. Es decir, que trabajando así puedo yo tener una forma de arreglo todavía.
Entonces ahorita van a ver que no necesariamente pasan las líneas, estas últimas que estoy trazando, por donde yo tracé las iniciales, pues estoy generando un cierto ajuste. Estoy remarcando, ¿sí? Y ahí se van viendo, ¿no? Seguimos. Me voy con todas las horizontales. Haciendo pues los ajustes que yo considere. No nos van a quedar exactamente iguales todos, entonces ténganse paciencia. Entonces vean también mi dibujo, no, si yo los mido, les apuesto que no van a medir exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que se vean equilibrados y proporcionados, que es parte de los conceptos que debemos de desarrollar con esta técnica de dibujo a mano alzada. Ahora vamos trazando verticales. Observen que no se producen cruces, llegan únicamente a tocarse las líneas, pero no se producen cruces. Verticales de arriba abajo. Aquí hacemos el ajuste sobre la que realmente consideramos que era la correcta medida, para que quedara un poquito más reducido en este caso y en este caso más amplio, el del lado derecho. Y terminamos con las tres verticales de nuestro lado derecho. Ahora hasta aquí ya tenemos la división de los espacios a dibujar. En la parte inferior de cada uno vamos a seguir trazando líneas de renglonadura. Recuerden que las líneas de renglonadura son líneas auxiliares muy claritas, casi no se ven, sobre las cuales vamos a trazar letras o números, según sea el caso. Entonces aquí si tenemos 1 centímetro de separación, pues aproximadamente 3, 4 y 3 milímetros. Dejamos, si alguien su letra mayúscula es más grande, pues deje entonces 2, 6 y 2 abajo. Puede variar, no es una regla, siempre y cuando apliquen la letra mayúscula para el interior de la lámina no hay ningún problema, es lo correcto, estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Parte inferior de cada rectángulo trazamos, porque ahí va a ir el título de lo que hagamos en cada espacio. Entonces vamos a empezar de nuestra esquina superior izquierda, vamos a poner verticales, líneas verticales. Al centro van a ir líneas horizontales. Luego líneas a 30 grados. ¿Sí? Y ahí para empezar a dibujar. Entonces las líneas verticales, como ustedes ya vieron, ya hicimos varias. Ya tuvimos que hacer algo de práctica más. Sin embargo, para generar texturas vamos a utilizarlas en una cierta separación, o más pegaditas o más despegadas. Entonces en este caso vamos a utilizar a cada medio centímetro, a ojo igual, y vamos a trazar una línea vertical auxiliar muy clara, luego una intermedia más marcada y luego una definitiva muchísimo más marcada que las dos anteriores. Repetimos el esquema a cada medio centímetro, auxiliar muy clara, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Y con esto terminamos el primer recuadro de líneas verticales.
nos vamos al siguiente espacio, líneas horizontales a cada medio, línea horizontal auxiliar muy clarita, línea auxiliar a cada medio centímetro, intermedia a cada medio centímetro, luego línea definitiva o de contorno, y repetimos el esquema: auxiliar, intermedia, definitiva. ¿Sí? Ahora, líneas a 30 grados van a decir, profe, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos este transportador? Y nos dice que solamente a mano alzada. Ok, vamos a tomar como referencia un cuadrado. Si este rectángulo yo lo cierro aquí, pues tengo automáticamente un cuadrado en toda esta zona de mi lado izquierdo. Entonces, a partir de aquí, puedo yo considerar que esta inclinación equivale más o menos a 30 grados, ¿sí? Si yo lo inclino diagonal de esta esquina a la esquina inferior, esquina superior, esquina inferior, estoy hablando de un ángulo 45. Y si yo lo coloco aproximadamente a la mitad de la línea horizontal de este recuadro, pues tengo un ángulo aproximado de 60 grados. Entonces, recuerden siempre este cuadradito, 30 aproximadamente así, 45 y 60. Y van a ser los que nos van a servir como referencia para empezar a trazar. Entonces, esta inclinación sería aproximadamente 30 grados. Entonces, a partir de aquí, yo empiezo a generar líneas. Una línea auxiliar, una intermedia y una definitiva. Si veo que me faltó, puedo volver a pasar sobre ella con mucho cuidado, tratando de que no se abran, pues, sino que quede encimada una sobre la otra. 30 grados, 30 grados, intermedia, 30 grados, definitiva. 30 grados, auxiliar, 30 grados, intermedia, 30 grados, definitiva. ¿Sí? Entonces se ve muy marcada la diferencia: auxiliar, intermedia, definitiva, auxiliar, intermedia, definitiva, auxiliar, intermedia, definitiva. A lo mejor podemos marcar un poquito más 45 grados, entonces les decía, más o menos algo así, más vertical, tendiendo a ser más vertical, y trazamos. Bueno, vamos a colocar los títulos primero. Recuerden que las letras vamos a hacer en la próxima lámina líneas a 45 grados. Luego líneas, vean cómo escribo, por favor, muy geométrico. Líneas a 60 grados. Y luego vamos a empezar acá, retícula. En este caso vamos a poner OR de horizontal, VERT de vertical. Y ahorita explicamos eso. Entonces, línea 45, trazamos auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Vamos a remarcar la definitiva, la veo muy clarita. Entonces, auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, y la intermedia casi no sale. A 45 seguimos el esquema, 60 grados, pues va a tender a ser un poquitito más vertical todavía. Una auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia y una partecita de definitiva. Con esto tenemos los tres ángulos más básicos y usuales que vamos a utilizar: 30 grados, a 45 y a 60. Ahora,
La retícula se va a generar cuando vamos a sobreponer dos tipos de líneas, en este caso retícula horizontal y vertical. Vamos a empezar a trazar horizontales a cada medio. Ya no repito, es auxiliar, intermedia, definitiva. Repetimos el esquema ahora en verticales, auxiliar, intermedia, definitiva. ¿Sí? Y finalmente vamos a la última fila, retícula, a 30 grados, que es el primer ángulo, retícula a 45 grados y finalmente retícula a 60 grados. Entonces vamos a basarnos en los ángulos que ya trazamos arriba, 30 grados, y repetimos el esquema. Auxiliar, intermedia, definitiva. Y como es retícula, vamos a hacer lo propio, pero en sentido contrario. Entonces, en el otro sentido, 30 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. ¿Sí? Y finalmente, ya nos quedan dos a 45 grados. Entonces, repetimos el esquema de acá, 45 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. Y ahora en sentido contrario, 45 grados. Empezamos en auxiliar, intermedia, definitiva. Van a decir, profe, pero ¿por qué auxiliar, intermedia, definitiva? Pues es para que vayamos aprendiendo la fortaleza que tenemos que trazar con el lápiz sobre el papel para poder obtener las tres calidades de línea. ¿Sí? Esas tres calidades de línea las lleva todo dibujo que realicemos. Entonces es importantísimo que ustedes aprendan a diferenciar, como se ve aquí en el dibujo, los tres tipos de línea: auxiliar, intermedia y definitiva. Y vamos con el último, a 60 grados. Empezamos 60 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. Y luego en sentido contrario, 60 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. Y con esto
pues queda concluido el ejercicio del día de hoy, jóvenes. Tenemos línea vertical, horizontal, a 30 grados, a 45, a 60, retículas, horizontal con vertical, retícula a 30 grados, retícula a 45 y retícula a 60 grados. Y bueno, este es el ejercicio del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Saludos, hasta luego.